Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como vieron en el título del video, hoy sale Jueves de Sombra. Y para ello vamos a estar utilizando los siguientes mazos. Esta hermosa baraja de Pretty Majestic Oracle que nos va a dar una pregunta gatillo para comenzar a indagar un poquito en lo que quiere decir nuestra sombra, y este es el tipo de arte que se van a conseguir allí. Es hermoso. Ok. Bueno, saqué las cartas de la caja. Vamos a estar también utilizando The White Light Oracle, que esta hermosa carta es súper sanadora, y estas son las cartas que vamos a estar observando por si acaso quieren ver un poquito más de ella. Es de Alana Farshell y es maravilloso. Ok, vamos a colocarla por aquí. Vamos a estar utilizando The Runic Tarot, ok, de los escarabeos, y este es el dorso de la carta y cómo se presenta. Muy bien. Con este tarot vamos a indagar un poquito más sobre cómo en qué situaciones de nuestra vida cotidiana se manifiesta eso que tenemos que trabajar. Vamos a colocar por aquí. También tenemos el arquetipo, el salvaje desconocido, o el arquetipo salvaje desconocido, o el salvaje desconocido arquetipo. Ay, ustedes ven cómo quieren colocarlo. Ya va, este sí viene así adentro. Y este es el tipo de, bueno, ya lo han visto, ¿no? Pero por si acaso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y por último, más no menos importante, tenemos el alquimia. El alquimia también de la misma autora. Y este es el tipo de arte que estarán consiguiéndose aquí. Ok, es como que tenemos a la mano para poder transformar esos arquetipos de manera positiva. Bueno, saco las cartas y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Besito. Bueno, mis amores, había sacado las cartas, estas las había colocado aquí y después me dijeron no, recoge. Yo no sé qué es lo que qué es lo que quieren hacer conmigo, pero bueno, vamos a comenzar. Siento un vacío aquí, pero bueno, así, no sé, tiene que estar así. Miren, la pregunta gatillo fue esta. What is ready to go so I can grow? Es como que, ¿qué es lo que está listo para que yo comience a crecer? Y señores, esto me está dando, o sea, me está dando de una manera que ustedes no se lo pueden imaginar. Quema, fuego salvaje. Mira, esta carta habla sobre que muchas veces nosotros, o en este caso la pradera, que es en base a lo que está este oráculo inspirado, se necesita de vez en cuando unos incendios forestales para varios ciclos que ocurren en la pradera, que si no hubiesen esos ciclos, o sea, ese incendio, no se podrían cumplir los ciclos. Por ejemplo, los incendios forestales, ellos hablan de que queman todo lo que ya está muerto, o sea, los árboles, las hojas, y lo vuelven como una especie de abono para germinar la tierra. Hay algunas semillas que caen dentro o sea, que caen en el suelo y necesitan como ese calor para poder brotar. Otros dicen que es una forma como que de limpiar las malezas, como que no dejar que los árboles crezcan mucho alrededor de la pradera para que no tapen el sol para las que están abajo, las pequeñas, en fin. Estás pasando por una situación en que puedes estar viviendo un incendio forestal en tu vida y como estás en pleno proceso, lo sientes como todo demasiado caótico.
ejemplo, yo ando ahorita, bueno, que no voy a hablar aquí para no desvirtuarnos, pero como que todo el mundo está pasando por un proceso porque no es nada más mío. Yo he hablado con muchas personas y me escriben y tal y están como que en la misma onda. Entonces, ahorita lo importante es que te des cuenta de que sí o sí ese incendio por el cual tú estás viviendo, ese desastre, ese caos que tú estás viviendo en estos momentos va a traer algún beneficio o muchos beneficios para un futuro cercano. Si no te ahogas, si no te mueres en el intento de sobrevivir, ustedes saben que a veces uno se desespera y entonces hace cosas que no deberían de hacer y no deja como que el proceso siga. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que si ven que comienza un fuego no lo apaguen, ojo, no sean tan literal. Estoy hablando metafóricamente con respecto a las situaciones que puedan estar pasando en su vida. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué es lo que realmente, o sea, qué es lo que está listo como para que yo comience a crecer? Y el arquetipo que me salió, el primero que me salió fue el de los amantes. Este hermoso arquetipo que sale un cisne bellísimo, los cisnes son pareja forever, igual que los pingüinos. Pero aquí habla sobre que el corazón del amante, cómo el amante ve a través de su corazón, algo así por el estilo. La idea es de que cuando uno está en ese frenesí, en esa excitación de esa embriagadez de emociones, de amor, de sentir cosas increíbles, nosotros normalmente lo hacemos por un periodo de tiempo muy corto. ¿Ok? Entonces, lo que siento es que por estar viviendo este incendio forestal en estos momentos, el arquetipo de los amantes está como un poco reprimido. Es que nos tenemos que volver a conectar aquí en los amantes. Si sienten que estoy marcando mucho la S, es que mi hermosa madre me dice, María, no marcas la S, tienes que marcar la S. Y aquí, en República Dominicana, yo trabajaba en un call center y me decía, tienes que marcar la S. Entonces, nada, estoy haciendo el trabajo. Por si acaso me sienten así que hablo como más pausado, pero es porque estoy tratando de marcar las S. Porque después, viste ya, porque después se me olvida. ¿Ok? Nada, mejorando cada día más. Bueno, entonces seguíamos. Entonces, lo que te están pidiendo es que veas en qué momento este arquetipo o mejor dicho, no, que le des fuerza a este arquetipo, ¿ok? Que cuando tú sientas una emoción, un frenesí, algo así, que trates de extenderlo lo más que pueda. ¿Ok? Trata de extender lo más que puedas, sobre todo si estás en este momento, porque cuando estamos en este momento, esto sería como, yo lo siento, como un momento torre también en el tarot. Entonces, yo lo que siento es eso, que tienes como que darle fuerza a esto, a ver el mundo a través del corazón de los amantes. Un amante es poético, o sea, cuando está entregado, con el corazón abierto, así pleno, bueno, así es que tenemos que estar. Y date cuenta que después salió el beso. Y el beso nos habla de ese momento justo antes del primer beso. Ay, ¿a quién no le sale un suspiro así cada vez que recuerda ese primer beso con ese alguien especial? Nosotros tenemos muchos primeros besos, ¿ok? Pero esa sensación de estar acercándose, de ver distancia todavía entre los labios, cómo se va a sentir su lengua, cómo será sentir sus labios con los míos, o sea, esa sensación así de que esa emoción que uno siente así en el primer momento que uno no sabe si correr, brincar, porque ya es eminente ese primer beso. Bueno, claro, esto está cuando vas a alguien que realmente te gusta, ¿ok? Esa sensación del primer beso junto con los amantes me están diciendo que como que
en este momento que estás de incendio forestal, recuerdes ese primer momento en que visualizaste tu vida de una forma y te dio esa emoción que quieres hacerlo y por eso dijiste voy a hacer esto, el otro. Ok, es como para que mantengas eso. Y también me salió el místico. Estos son los 3 arquetipos que nos salieron. Yo iba a sacar uno solo y como se salieron los 3, dije, bueno, los 3 serán. Y el místico, si tú te pones a ver, este es como un ojo. El místico, la gente lo ha tildado así como que, ay, como que, no sé, como el loco, como el mendigo, ¿sabes? Normalmente los místicos son así todo bohemio y no están pendientes tanto de estar, que si no le dan ganas de bañarse no se baña, buscan lo trascendental de todas las cosas, es como que muy profundo para muchas personas. Entonces, muchas veces somos mal categorizados, pero eso no tiene que por qué frenar tu forma de ver las cosas, tu forma de sentirlas, porque al final y al cabo nosotros los místicos somos los que transformamos este hermoso mundo en un mundo mucho mejor. Entonces, al momento, esta lectura de sombra es como que estos 3 arquetipos que son maravillosos, no es que te estén dando sombra, es que no lo has podido activar o no has podido estar en estos 3 arquetipos más tiempo de lo que quisiera, porque estás viviendo esto y te ha opacado un poco, se te ha llenado un poco más la mente de cosas. Entonces, ¿qué es lo que me dicen que puedo hacer para activar estos 3 arquetipos más en mí? Hablan sobre la boda de la alquimia. La boda de la alquimia es como poner en balance todo, ¿ok? Es como que si te das cuenta, es como el yin y el yang, yo lo veo así, como que en toda oscuridad también hay luz, y aquí hay una luz mucho más grande cuando van hacia esa unión, igual que en toda claridad hay oscuridad, eso es lo típico del yin y el yang, pero es como que te cases con tus emociones. Es como que no, es como decir, no menosprecies tu pasado, por ejemplo. Date cuenta y da el valor suficiente a todas las cosas que has hecho en el pasado que te llevaron a ese presente, que si no te gusta tu presente actualmente lo puedes cambiar o lo estás cambiando. De hecho, te lo están cambiando para un mejor futuro, pero es como que tienes que hacer como que las paces entre lo que te está sucediendo y lo que te sucedió para tener un mejor futuro, un cambio radical en eso. Y ahí entonces habla de el sulfuro, que en este caso nos habla de un elemento que es el primero que se utiliza en la alquimia, y en este aspecto el alma está representado por el sulfuro. Está el mercurio y la sal, que sería el cuerpo y la mente también. Pero el sulfuro es como que la chispa, ¿sabes? Como que el impulso. Entonces tenemos que basarnos muy bien en dejar un poco la mente de lado y comenzar a estar más en conexión con nosotros mismos, con el alma, con eso que tenemos y vinimos a hacer. Ese rojo significa el rojo del espíritu, de la pasión. El negro, un vacío. Entonces esa fuerza, y si te das cuenta, está como que salen rayitos así. ¿Me vieron mis efectos? Esos rayitos es porque, por ejemplo, el sulfuro también es el que ocasiona que en los icebergs, los que botan el agua, eso, sí, no, bueno, ustedes saben, yo si me acuerdo lo pongo por aquí. Es el que hace que expulse el agua de la tierra. El sulfuro también puede quemar, como también puede sanar. Entonces hay que tener como este equilibrio que nos está dando la boda, ¿sabes? Con este elemento. Y salió nuestro gran padre, el sol, hermoso, que nos está diciendo que actuemos. O sea, que tenemos que actuar.
nos da la oportunidad de ver mucho más claro todo el panorama. ¿Ok? Entonces no nos desesperemos, por favor, que sí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y esta es la carta, ay mira, la telepatía de Tierra Mater. Tierra Mater es Gaia, la tierra, nuestra madre adorada. Y aquí salió papá y mamá, qué lindo. Y aquí salió una boda, ay, qué bonito. Bueno, la Tierra Mater, como toda madre, sabe el potencial que tiene cada uno de sus hijos, ¿verdad? Sobre todo en la parte del alma, ¿ok? Ella sabe muy bien a qué viniste tú a la Tierra, por qué estás aquí, cuál es tu propósito de vida. Entonces, este consejo de sanación es que ella está ahorita, que pase lo que te esté pasando ahorita, que está bien representado aquí con esta cartica, es para el desarrollo de tu gran potencial. Así no lo veas ahorita. Así digas como dije yo hoy. Ajá, pero ¿qué más quieren de mí? Márquenme, por favor, el camino a seguir para yo poder... O sea, pónganmelo más fácil, cónchale. Pero entonces vienen hoy y yo saco estas cartas y me están dando, pero mira, me están dando hasta en la cédula. ¿Ok? O sea, esta es mi lectura y yo la estoy compartiendo con ustedes en estos momentos. No, esto es increíble. Entonces, aquí con la telepatía de la Terra Master, esta es una energía femenina, una energía que nutre, que ayuda, que consuela, que los padres, en este caso la madre, sabe, por ejemplo, que a su hijo hay que darle unos antibióticos a través de una pullita y ella sabe que le va a doler cuando le coloquen la inyección. Ella lo sabe, pero lo va a llevar al médico a que le pongan la inyección porque ella sabe que esa inyección lo va a ayudar o la va a ayudar al bebé. ¿Ok? Es algo así. O sea, así no entendamos por qué carajo nosotros estamos pasando por lo que estamos pasando. Ella sí. Y es como que si nosotros comenzamos a tener mayor telepatía con ella, con los guías, con nuestros maestros, ellos van a comenzar a mandarnos más mensajes, para que nosotros como que nos calmemos, como que agarramos un buchito de agua fresca en este incendio forestal que está candelísima. Es como, quédate quieto, quédate quietas, vamos que tú puedes, que yo sé tu potencial y esto lo que está es puliéndote. Yo siento que estamos como en una prensa, como estamos en carboncito, pues, y nos están apretando para poder liberar ese diamante que somos cada una de nosotros. Entonces, la idea es no desesperarse. Vamos a ver si quieren aportar algo los guías y maestros a través del tarot. Pero yo creo que está bastante claro hasta el momento qué es lo que tenemos que hacer o por lo que estamos pasando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero qué me están diciendo aquí. Ay, Dios mío, miren esta carta que hermosa. Y miren esto. Miren. Adiós, había salido así. Ya, vamos a pedir una más. Una cartica más para completar esto. Ok. Mira, yo lo que veo aquí es que realmente, wow, lo que quedó debajo del mazo, que yo siempre las agarro. Lo que queda. Nosotros en este proceso vamos a conseguir personas que van a como que aportar de una u otra forma la misma energía que nosotros estamos aportando. En este caso, por ejemplo, aquí se ven que son unos hombres que están defendiendo algo, todos están encausados en lo mismo. Si uno cae, los otros lo defienden, los otros están ahí. Así vas a conseguir
a un grupo de personas, a algunos amigos, a esa persona que te va a ayudar a superar esto. Hay muchas cosas, muchos deseos que quieres, o muchas cosas, mejor dicho, me corrigen. Hay mucha como que expectativa. Oigan esto, hay muchas expectativas sobre tus hombros, ¿ok? Aquí el niño, por ejemplo, en este caso, no sabe qué está haciendo, no sabe nada, además, de hecho está dormido. Y cada uno tiene una expectativa diferente. Ay, él va a ser un gran hombre, va a ser fuerte, que no sé qué cosa, ese es el que va a traer tal cosa. No, o sea, son expectativas de afuera, de otras personas, que no necesariamente van a ser las mismas expectativas tuyas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí? Y esto se está poniendo más interesante. De que tú realmente, esta quema forestal se está dando porque se están quemando todas esas expectativas, todo eso que supuestamente tú debes de hacer en estos momentos o que tenías que hacer, se están quemando con esto. Este es para accionar, tienes que accionar, tienes una oportunidad para accionar, pero sale más fuego, hay mucho fuego, mucha acción, mucha pasión. Tienes que hacer realmente lo que a ti te apasione. Y es como que eso va a generar, o mediante esta sanación, recuerden que ustedes tienen que tener esta conexión con Alma Master no, Terra Master, va a traer algún mensaje, vas a escuchar un mensaje, o puede ser esa telepatía que vas a comenzar a tener, la parte mística. Hay algo que te van a comenzar a llegar mensajes que te van a llenar de alegría, de amor, de esperanza, de saber que todo esto por lo que estamos pasando es para bien, pero no es que es de la boca para afuera, porque nosotros, o en mi caso, yo siempre lo he escuchado y de hecho yo lo he repetido muchas veces, pero pocas veces, y soy completamente sincera aquí con ustedes, pocas veces yo he tenido la sensación de que realmente las cosas van a estar mejor. A veces lo digo como una forma de recordatorio para no decaer, para no sentirme más depresivo, más triste o más preocupada, ¿sabes? Como que todo va a mejorar, todo esto es algo para bien. Pero es algo como que yo me lo estoy diciendo para darme ánimo. Pero pocas veces lo he sentido. Pero ahora en este proceso, cuando nosotros comencemos a activar estos hermosos arquetipos, mediante esto, sí nos vamos a llegar a sentirlo, que es muy diferente. Y ahí es cuando viene a actuar la rueda de la fortuna. Que por cierto, doblé la carta y me estaba muriendo, no sé si se ve. Aquí fui, pero bueno, a lo que va. Va a haber un cambio de 180 grados, eso va a ser un cambio importantísimo. No para los demás, para nosotros. Y por ende, si eso está en nosotros, va a repercutir en los demás. Sí o sí, ¿ok? Voy a pedir 3 carticas más, como para ver si voy cerrando esta lectura. No sé. 3 carticas, no se han pasado. Porque ay, ajá. Mira, hay situaciones en que a veces a nosotros nos colocan sobre, cuando yo les hablé de perspectiva, esto es una persona con todos los pensamientos, todas las cosas que dicen los demás a cuesta. Y muchas veces es lo que nos impide avanzar. Porque primero, a veces no queremos ser el que decepcione algo, o ser el que no cumpla lo que quieren los demás. Pero señores, pero tenemos que entender y comprender y comenzar a trabajar en eso, en que nosotros tenemos que cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, no el de los demás. Si el de los demás concuerdan con el de nosotros, que las personas crean que lo hiciste por ellos, pero realmente las cosas hay que hacerlo por nosotros. Porque a medida de que si nosotros comenzamos a hacer algo que no queremos,
no lo vamos a hacer bien porque no le estamos dando esa pasión, esa emoción del primer beso, ¿sabes? Es como que, ajá, como que insípido, como ese primer beso es con alguien que ni te guste, guácatelo. Entonces va a comenzar la crítica de él y la broma, y entonces tú vas a sentir como que, conchale, tanto que yo he hecho por fulanito, por sutanito, por perencejo, y están hablando así de mí, entonces uno se siente mal. En cambio, cuando uno está haciendo realmente lo que uno quiera, puede haber comentarios, pueden haber acciones de otras personas que te pueden doler en su momento, pero no te van a tener arrodillado como está en este caso. ¿Por qué? Porque tienes esa pasión, tienes esa emoción de que tú realmente estás haciendo lo que tú quieres. ¿Ok? Claro está, sin hacerle daño a nadie. Yo no tengo que decirle que aquí es que sea para bien, para todo. Ahí está. Mira, sí, y vas a comenzar a tener esos pensamientos así súper mucho más claros de qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Vas a lograr ver, vas a lograr ver las cosas con mayor claridad y los sueños se van a hacer realidad. ¡Ay, qué lindo! Así que deja atrás esas emociones, esos sentimientos que no te están aportando absolutamente nada y sigamos adelante. No se nos está acabando el mundo, se nos está reiniciando. Querían que dijeran eso. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, espero que te haya gustado y te pido que si fue así, bueno, que le des like, que comentes, que te suscribas, que le des a la campanita para que no se te pase ninguna otra lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Si se dan cuenta, va cambiando la forma de la lectura y es porque simplemente me dejo llevar. ¿Ok? Los invito a que curiosean un poco más en el canal y también están mis otras redes sociales que pueden también ingresar y también suscribirse con mucho gusto. ¿Okay? Bueno, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será hasta una próxima oportunidad. Bye, besito, los amo.